Hoy les contaremos la misteriosa historia de los Australopithecus, los prehumanos que nos precedieron. El Sahelanthropus shadensis es un homínido de hace 7 millones de años. El Sahelanthropus shadensis es una especie extinta de homínidos que data de hace unos 7 millones de años, es decir, que es un ancestro de todas las especies de Australopithecus. De acuerdo con la datación por radiocarbono, el Sahelanthropus vivió hacia finales del Mioceno, una época geológica en la que también aparecieron las primeras algas laminariales, los primeros mastodontes y caballos, así como otros mamíferos y aves. ¿Cómo descubrieron al Sahelanthropus shadensis? El Sahelanthropus se encuentra a medio camino entre los chimpancés y los humanos, sin ser enteramente uno u otro. Los primeros restos de esta especie fueron encontrados en el área de Toros, Menaya, en el desierto de Jurab, en el norte de Chad, el 19 de julio del año 2001. Cuando Michael Brunet y sus colegas hicieron la clasificación de los especímenes, al año siguiente, detectaron que los restos pertenecían a 6 especímenes de un nuevo género y especie de homínido que no había sido clasificada previamente, y al que llamaron así por su proximidad con las zonas del desierto de Sahel y del Chad. ¿Cómo era el Sahelanthropus shadensis? Entre los restos se encontró un cráneo casi completo, pero muy deformado, un fragmento de la línea media de la mandíbula, con las cavidades de los dientes de un incisivo y un canino, un tercer molar derecho, un primer incisivo derecho, una mandíbula derecha con el último premolar al último molar y un canino derecho. ¿Cómo evolucionaron los Australopithecus? Los Australopithecus son un conjunto de especies de homínidos extintos que vivieron de unos 4 a 2 millones de años, precedieron al género Homo y se piensa que de ellos descienden los humanos modernos. En 1950, el biólogo evolucionista Ernest Walter Mayr planteó que todos los simios bípedos deberían clasificarse en el género Homo y consideró cambiar el nombre de Australopithecus a Homo transvalensis. Sin embargo, la opinión contraria adoptada por John Talbot Robinson en 1954 de que se excluyese a los Australopithecus del género Homo se convirtió en la opinión predominante. Hasta la fecha se sabe que existen al menos 8 especies de Australopithecus: africano, anamensis, afarensis, Balrelhasali, Desjire Meda, Hargi Sediva y Prometheus. ¿Qué tan inteligentes eran los Australopithecus? Dado que el cerebro de las 8 especies de Australopithecus estaba entre los 400 y los 550 centímetros cúbicos, un tamaño similar al de los simios como gorilas o chimpancés actuales, se deduce que su inteligencia debió ser similar a la de estas especies, salvo el Australopithecus hargi, que parecía ser ligeramente más inteligente, ya que tenía la habilidad de fabricar herramientas. El Australopithecus africano. Australopithecus africanus es una especie extinta de homínido cuyo nombre significa mono del sur de África. El primer ejemplar de esta especie, conocido como el niño de Town, fue descubierto por Josephine Salmons, una estudiante de antropología de la Universidad de Witwatersrand, en una expedición en la región de Town, Sudáfrica, en el año de 1924. Tras ser trasladado a la Universidad de Witwatersrand, se convirtió en objeto de estudio de Raymond Dart, el tutor de Salmons, quien lo clasificaría como miembro de otra especie, al descubrirse otros fósiles similares en las regiones de Skeetfontein y Makapansgat, 30 años después. El Australopithecus africanus existió entre 3.3 y 2.5 millones de años y se caracterizaba por tener un desplazamiento bípedo, una capacidad craneal que variaba entre 480 a 520 centímetros cúbicos, una estatura de 1,5 metros y un peso que variaba entre los 30 kilogramos para las hembras y cerca de los 41 kilogramos para los machos. ¿Cómo murió el niño de Town? En lo que se refiere específicamente al niño de Town, este tenía todos los dientes de leche y le estaban terminando de salir las muelas definitivas. En nuestra especie, las primeras muelas aparecen a los 6 años y en los chimpancés a los 3, por lo que se piensa que murió cerca de los 3 años, dado que tenía un crecimiento similar al de los chimpancés. A principios del año 2006 se descubrió que el niño de Town probablemente murió por el ataque de un águila o un ave depredadora grande similar a esta. Se llegó a esta conclusión al notar las similitudes de las lesiones del cráneo y órbitas oculares presentes en el fósil, con las infligidas a los primates modernos que son cazados por águilas. La controversia del niño de Town. El hallazgo del niño de Town fue importante por 2 razones. En primer lugar, representó la primera evidencia de un homínido temprano en África y proporcionó apoyo a la teoría de que los humanos se originaron en África. Sin embargo, el hallazgo también generó controversia. Cuando Dart presentó su hallazgo, la comunidad científica estaba dividida. Muchos científicos de la época creían que los primeros humanos habían evolucionado en Europa o Asia, no en África. Algunos prominentes antropólogos y paleontólogos rechazaron la idea de que el niño de Town representaba un ancestro humano, en parte debido a prejuicios raciales y geográficos. Conforme se fueron descubriendo cientos de fósiles de homínidos en África, la comunidad científica comenzó a aceptar a este continente como la cuna de la humanidad, cambiando las percepciones sobre la evolución humana y la migración temprana de los homínidos.
En segundo lugar, el niño de Town también ayudó a establecer el género de Australopithecus como un grupo clave en la evolución humana, mostrando una combinación de características tanto simiescas como humanas, lo que dio lugar al nacimiento de la paleontología humana moderna. El Australopithecus anamensis. El Australopithecus anamensis, a diferencia de otros Australopithecus, fue descubierto en varias excavaciones hechas por diferentes investigadores, sin llegar a ser clasificado hasta finales del siglo XX. La primera muestra de esta especie fue un fragmento de húmero encontrado por Brian Patterson en Kenia, en el año de 1965. Posteriormente, en 1988, se encontraron otros 12 fósiles, principalmente dientes, en Alia Bay, Kenia. A esto siguió el descubrimiento de 9 fósiles de esta especie, en Kanapoy, Kenia, en 1994. Sin embargo, no sería sino hasta el año 1995 que la investigadora Mip Leakey, tras encontrar restos de esta especie en una de sus excavaciones, haría un estudio comparativo con descubrimientos previos, en el que todas las muestras similares encontradas en la región pasarían a ser consideradas como especímenes del Australopithecus anamensis. El nombre de esta especie proviene de la palabra turcana, anam, que significa lago, y fue elegida debido a su proximidad al lago Turkana. Adicionalmente, el equipo de Tim White encontró en diciembre de 2005 restos de esta especie en el sitio Asa Isye, al noreste de Etiopía, en el valle de El Awash Medio. Posteriormente, el investigador Johannes Haile Selassie encontró un cráneo de esta especie en la región de Woran-Somili, en Etiopía, en el año 2016, cuyo descubrimiento se dio a conocer 3 años después. Características del Australopithecus anamensis. Los restos postcraneales, así como los restos del húmero, hacen pensar que esta especie era bípeda, mientras que el esmalte grueso de la dentadura sugiere que no comía solo hojas y frutos, sino alimentos más duros como semillas. Aunque en un principio se pensó que el anamensis era un antepasado del Australopithecus afarensis, la datación de los restos encontrados en el año 2016 indican que ambas especies convivieron hasta 100.000 años, ya que vivieron entre 4.2 y 3.9 millones de años. Igualmente, esta datación lo sitúa como una especie anterior al Australopithecus africano. El Australopithecus afarensis. El Australopithecus afarensis es un homínido extinto de la subtribu Hominina, que vivió entre 3.9 y 2.9 millones de años atrás. Fue descubierto en 1974 por los investigadores Donald Johansson, Yves Coppens y Tim White en el yacimiento de Hadar, valle del río Awash, Etiopía. El primer espécimen encontrado de esta especie fue mundialmente conocido como Lucy, en honor a una canción de los Beatles que los investigadores solían escuchar en la radio durante las excavaciones. Los restos de Lucy fueron encontrados en el lugar donde habitaba la tribu Afar, de ahí el nombre afarensis, y junto con otros 12 individuos de la misma especie, cuyos cráneos de 380 y 450 centímetros conforman los restos de la primera familia. Hasta la fecha se han encontrado restos fósiles de unos 300 individuos de esta especie, a partir de los cuales se dedujo que la dieta del Australopithecus afarensis pudo estar conformada por frutos ricos en azúcares, así como semillas, raíces, tubérculos y cortezas. ¿Cuál fue la importancia de Lucy en el estudio del bipedalismo? Lucy y su familia eran de contextura delgada y grácil, y se cree que habitaron solo en África del Este, Etiopía, Tanzania y Kenia. El descubrimiento de Lucy se destacó especialmente por ser el Australopithecus mejor conservado hasta aquella fecha. Gracias a Lucy se pudo saber que la capacidad para caminar erguido, como los humanos actuales, fue muy anterior al crecimiento del cerebro. El estudio de su dentadura aclaró aspectos fundamentales sobre la evolución de los homínidos, y se cree que puede ser uno de los ancestros del género Homo. El descubrimiento del bipedalismo de Lucy también planteó una nueva interrogante. ¿Qué fue lo que impulsó a los Australopithecus a caminar erguidos? De acuerdo con los investigadores, hay 3 hipótesis. La primera plantea que el bipedalismo, es decir, el andar en 2 piernas, podría haber sido una respuesta a un cambio ambiental que redujo la cantidad de árboles de los que esta especie solía treparse. La segunda plantea que el bipedalismo pudo haber sido una estrategia evolutiva que les facilitaba a los Australopithecus el correr más rápido para huir de los depredadores, como leones o hienas, que los amenazaban en su época. Y en tercer lugar, se pudo deber a ambas razones. El Australopithecus Bakrel Ghazali. El Australopithecus Bakrel Ghazali fue descubierto por el investigador Michael Brunet en la región de Koro Toro, Chad, en 1995. La primera muestra de esta especie consistió en una mandíbula con 7 dientes, de 3,5 a 3 millones de años de antigüedad, similar a la del Australopithecus afarensis, pero difiere de esta en que la articulación mandibular tiene una apariencia más moderna y se asemeja más a las especies del género Homo. Sin embargo, la mandíbula presenta otros rasgos primitivos tales como premolares con 3 raíces y ensanchados como en el género Paranthropus. Este espécimen fue apodado Abel, dado que representaba otra rama del árbol evolutivo. Tenía una talla aproximada de 1,20 metros y un régimen alimenticio compuesto por frutas, verduras y ocasionalmente carne. Fue un descubrimiento importante porque fue la primera evidencia de fósiles de homínidos al oeste del Valle del Rift, que desterró la hipótesis de que la formación del Valle del Rift dividía una especie antigua aislando a los homínidos de los antropomorfos. El Australopithecus de Jiremeda.
El Australopithecus de Dejirimeta es una especie que vivió entre de 3.4 y 3.3 millones de años en el norte de Etiopía, más o menos en la misma época y lugar que el Australopithecus afarensis. Esta especie fue descubierta por un equipo de investigadores dirigidos por el profesor Johannes Haile Selassie, líder del proyecto paleontológico Woran-Somili, en la región de Afar, en Etiopía, en el mismo sitio del descubrimiento de Lucy, en el año 2011. El descubrimiento consistió en una serie de mandíbulas inferiores superiores y una colección de dientes sueltos. El grueso del esmalte dental apuntaría a un patrón de dieta más rico y variado que en el caso del Australopithecus afarensis, más similar al del género Homo. De acuerdo con el investigador Louis Gilbert y con el propio Haile Selassie, el descubrimiento de esta nueva especie es la evidencia definitiva de que el Australopithecus afarensis coexistió con otras especies de homínidos y muestra por primera vez que dos fósiles de homínidos diferentes compartían espacio y tiempo en el Plioceno medio. Controversia del Australopithecus de Dejirimeta. Según el investigador John D. Hawkes de la Universidad de Wisconsin-Madison, si Haile Selassie está en lo correcto, yo pienso que lo único razonable de concluir es que un número desconocido de restos del esqueleto de Australopithecus afarensis en realidad pertenecen a esta nueva especie. Esto significa que todo lo que se ha escrito acerca de variación, función y la anatomía de Australopithecus afarensis, a partir de restos fragmentarios ahora, debe ser puesto en duda. Carol Ward, una antropóloga de la Universidad de Missouri, en Columbia, dijo que los fósiles caen por fuera del rango de variación de cualquier especie descrita hasta ahora, pero se necesitarán más especímenes para hacer una comparación válida. Ward mencionó que Lucy pudo haber estado acompañada de otros Australopithecus adaptados a diferentes nichos ecológicos. El Australopithecus garhi. Al igual que los anteriores, el Australopithecus garhi es una especie que habitó en la zona de la actual Etiopía hace unos 2,5 millones de años, durante el Pleistoceno inferior. Los restos fósiles de esta especie fueron descubiertos por el paleontólogo etíope Berhan Asfaw y el antropólogo estadounidense Tim White, cerca de la ciudad de Boiri, en el río Awash, en medio de la depresión de Afar, en Etiopía, en el año de 1996. El nombre de la especie garhi significa sorpresa en la lengua local Afar. Al igual que otros Australopithecus, tiene una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos, aunque su mandíbula es más grande que la de sus parientes más próximos, lo que hizo que algunos paleontólogos lo consideraran o bien ancestro del género Homo, o bien un eslabón intermedio entre los Australopithecus y el género Homo. Las primeras tecnologías del Australopithecus garhi. A diferencia de otros Australopithecus encontrados hasta la fecha, el Australopithecus garhi tenía la inteligencia suficiente como para fabricar herramientas de piedra. De acuerdo con la revista Science, esta especie llegó a fabricar herramientas como cantos tallados y lascas, contradiciendo la creencia de que solo las especies del género Homo eran capaces de fabricarlas. Asimismo, en Boiri se encontraron 3.000 artefactos toscos de piedra, de una edad estimada en 2,5 millones de años, que reafirman el descubrimiento. Sería precisamente esta capacidad, sumado a la morfología de la mandíbula, que algunos investigadores piensan que podría haber sido un antepasado de los Homo habilis, aunque para que esta evolución tuviese lugar, debió pasar entre 200.000 o 300.000 años, una brecha de tiempo muy corta cuando se le compara con los 3,5 millones de años que separó al Sahelanthropus shadensis de los primeros australopithecinos. El Australopithecus sediva. El Australopithecus sediva es una especie extinta cuyos restos fueron descubiertos accidentalmente por Matthew Berger, el hijo del investigador Lee Rogers Berger, el 15 de agosto del año 2008, en las llanuras del norte de Johannesburgo. El primer espécimen encontrado consistía en una mandíbula con un diente canino. El descubrimiento fue anunciado públicamente el 8 de abril de 2010 y denominado Australopithecus sediva, haciendo referencia a la palabra sediva, que significa manantial o pozo de agua en idioma Sesotho, dado que se encontraba cerca de uno. En julio del año 2012, científicos del Instituto Wits sobre la evolución humana de la Universidad de Witwatersrand anunciaron el descubrimiento de un esqueleto de Australopithecus sediva en una roca que fue extraída de un sitio arqueológico en el año 2009. Con base en estos descubrimientos, se estimó que el Australopithecus sediva tiene una datación de 1,98 a 1,78 millones de años. Al igual que varios de sus predecesores, su capacidad craneal estaba entre los 420 y 450 centímetros cúbicos, lo que indica que tenía un cerebro relativamente pequeño, además de tener una nariz y dientes pequeños. El tumor del Australopithecus sediva. Luego de examinar los fósiles encontrados en Johannesburgo, un equipo de científicos de la Universidad de Witwatersrand y del Centro Sudafricano de Excelencia de Paleociencias descubrió el tumor más antiguo encontrado en un fósil homínido. Se trata de un tumor benigno detectado en las vértebras de un niño de la especie Australopithecus sediva, de 1,98 millones de años, según el estudio publicado en la revista South African Journal of Science. Los científicos califican este descubrimiento de fascinante porque se ha hallado en la espalda, un lugar raro en los humanos modernos, y porque se trataba de un niño, lo que revela la dieta del Australopithecus sediva. Luego de que un equipo internacional de científicos liderados por investigadores del Instituto Max Planck
de Antropología Evolutiva de Alemania analizara el desgaste de los dientes fósiles de los Australopithecus sediba, así como pequeños fragmentos de las plantas en sus dientes, llegó a la conclusión de que estos homínidos primitivos comían hojas, frutos y corteza, lo que demuestra que pudieron vivir en entornos boscosos y no en hábitats abiertos de la sabana, como hasta ahora se pensaba. Los hallazgos revelan que el Australopithecus sediba tuvo una dieta distinta de las dietas de los primeros homínidos africanos, de edades similares. Según el análisis de los fitolitos, restos vegetales fosilizados, estos homínidos primitivos pudieron encontrar comida en los terrenos boscosos de un ecosistema verdoso más o menos abierto, según la investigadora Amanda G. Henry. No obstante, los autores del estudio aseguran que tienen algunas incógnitas pendientes por resolver, como cuál era el tamaño de los grupos de los Australopithecus sediba, o calcular cuánto caminaban estos homínidos al día. Los chimpancés de la sabana tienen que viajar mucho para alcanzar diferentes espacios boscosos para recoger cada día suficiente fruta y otro tipo de alimentos. Es posible que los Australopithecus sediba se comportaran de la misma manera o tuvieran otras fuentes de alimento que les permitió permanecer en un área más pequeña, concluye Amanda G. Henry. ¿Cómo caminaba el Australopithecus sediba? Los esqueletos encontrados hasta la fecha revelan que tenían los brazos muy largos, propios de los Australopithecus, una pelvis que le permitía caminar erguido y piernas largas. A pesar de que solo se han encontrado restos fragmentarios de su fémur y tibia y que sus pies presentan caracteres primitivos, se ha podido deducir que podía caminar y posiblemente correr como un humano. La presencia de un pulgar extra largo y sus dedos fuertes sugieren que el Australopithecus sediba pudo haber sido capaz de fabricar herramientas hace 1,9 millones de años, aunque no se han encontrado evidencias de estas herramientas en la actualidad. En lo que se refiere al ambiente donde vivía y caminaba el Australopithecus sediba, solían encontrarse grandes herbívoros como antílopes, jirafas, elefantes y rinocerontes, y depredadores como leones y hienas. Adicionalmente, en una crítica en la revista Nature, surgió la controversia de que al ser ejemplares juveniles, la clasificación que se les dio a los restos podría estar equivocada, y tal vez se tratase de otros ejemplares del Australopithecus africano. Dado que no se han encontrado ejemplares adultos como para refutar este argumento hasta ahora, ninguna de las dos tesis, tanto que se trata de una nueva especie como que se trata del Australopithecus africano, ha podido ser descartada. El Australopithecus prometheus. El Australopithecus prometheus fue descubierto por Raymond Dart en el año 1947, en una serie de excavaciones en Makapansgat, Sudáfrica. Dart nombró al Australopithecus prometheus, inspirado en el personaje de Prometeo, un titán de la mitología griega, amigo de los mortales, que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Dart le dio este nombre porque creyó que la causa de los huesos ennegrecidos se debía al fuego, aunque en realidad era la fosilización en el sedimento con abundancia de manganeso. Posteriormente, en 1994, Ronald J. Clark encontró un nuevo ejemplar de esta especie en el yacimiento de Sterkfontein, Sudáfrica, que sería conocido popularmente como Littlefoot, pie pequeño, debido a que era de baja estatura. Dado que aún faltaba material óseo, el equipo de Clark hizo nuevas excavaciones en la zona en 1997, donde encontraron el 90% de los restos faltantes, lo que constituye el ejemplar de esta especie más completo hasta la fecha. ¿Cómo vivió Littlefoot? Las cuevas de Sterkfontein, donde fue encontrado Littlefoot, estaban rodeadas de un paisaje diverso, que incluía bosques densos y áreas abiertas. Este entorno proporcionaba refugio y diferentes recursos que le permitieron tener una dieta variada que incluía frutas, hojas, nueces y posiblemente insectos. La presencia de cuerpos de agua cercanos también sugiere que Pie Pequeño vivía en una zona con acceso a agua potable y otros recursos acuáticos. La controversia sobre la antigüedad de Littlefoot. Luego de reconstruir el esqueleto de Littlefoot, se llegó a la conclusión de que se trataba de una mujer de 1,20 a 1,30 metros de altura, con una cadera similar a la del género Homo, manos muy grandes y extremidades inferiores más largas que las extremidades superiores, lo que sugiere un andar bípedo, así como una gran habilidad para subirse a los árboles, siendo esta la primera vez que se obtienen estos datos en el registro fósil. Con relación a la antigüedad de Littlefoot, existen muchas controversias. De acuerdo con la datación radiométrica por berilio, tiene 4 millones de años. Según la datación radiométrica por plomo-uranio, tiene 2.2 millones, mientras que un estudio sobre la inversión del campo magnético arroja una cifra de 3.3 millones de años. Dado que todos los métodos de medición son distintos, aún no se sabe con certeza cuál es la interpretación correcta. De acuerdo con el investigador Darryl E. Granger, el hecho de que el Australopithecus prometheus, Littlefoot, sea contemporáneo a una Australopithecus afarensis, Lucy, con características morfológicas muy diferentes y hallado al este de África, plantea ahora nuevas cuestiones sobre la diversidad de los primeros homínidos y sus relaciones filogenéticas. La historia de la humanidad es una historia en permanente construcción. Lo que sabemos de nosotros mismos siempre ha estado sujeto a nuevas interpretaciones, tal y como ocurrió cuando se pensó que el niño de Town, o Lucy, eran los primeros ancestros de nuestra especie, y luego se descubrió que había otras especies más antiguas, como el Sahelanthropus chadensis o el Australopithecus anamensis.
En lo que refiere a la clasificación del Australopithecus, todavía existen muchos enigmas por resolver. ¿Fue únicamente el Australopithecus garhi el que desarrolló herramientas, o las otras especies de Australopithecus también las desarrollaron, pero no se han encontrado todavía? ¿Cuándo comenzaron a incorporar la carne en su dieta? ¿Qué llevó a la extinción de estas especies? ¿Tenían conciencia o desarrollaron alguna forma de comunicación gestual como los simios? Aunque todavía ignoramos las respuestas, conforme avance la ciencia y la tecnología, podremos acercarnos cada vez más a la verdad sobre nuestros orígenes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el misterio de los Australopithecus.